Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Morales y les voy a hablar sobre la electricidad. Para comenzar a hablar sobre la electricidad tenemos que saber qué es la electricidad. La electricidad es el movimiento e interacción entre las cargas eléctricamente positivas y negativas de los cuerpos físicos. Su estructura atómica. Los átomos están formados por tres partículas básicas: los protones con cargas positivas, los electrones con cargas negativas y los neutrones con cargas neutras, es decir, que no tienen carga. Un cuerpo eléctricamente neutro tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Un cuerpo eléctricamente negativo tiene más electrones que protones. Y un cuerpo eléctricamente positivo tiene más protones que la cantidad de electrones. Los componentes de un circuito eléctrico. Para que haya electricidad, necesitamos una fuente de alimentación que esté en voltios, un consumidor que sería la resistencia, que esté en ohmios, el interruptor, que es el que permite el paso de los electrones, y los conductores, que serían los cables del circuito eléctrico. Tensión, voltaje o diferencia de potencial. El voltaje es la fuerza eléctrica con la que son empujados los electrones a través de un conductor. El voltaje aparece en los circuitos de dos formas diferentes: de corriente continua y corriente alterna. La unidad de medida es el voltio. Se puede medir con un multímetro o voltímetro. Para eso necesitamos tener el circuito encendido y en paralelo a la resistencia. Tensión o voltaje: tenemos algunos múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son el kilovoltio, el megavoltio. El kilovoltio es 1 por 10 a las 3 voltios y el megavoltio es 1 por 10 a la sexta voltios. Y los submúltiplos tenemos el milivoltio, que es 1 por 10 a la menos 3, y el microvoltio, que es 1 por 10 a la menos 6 voltios. Intensidad. Se denomina intensidad a la cantidad de electrones que cruzan por un consumidor durante un determinado tiempo. La unidad de medida es el amperio. Se puede medir con un multímetro o un amperímetro. Para eso necesitamos colocar el aparato de medición en serie y el circuito encendido. Intensidad. Tenemos igual algunos múltiplos y submúltiplos. Los miliamperios, que es 1 por 10 a la menos 3 amperios, el microamperio 1 por 10 a la menos 6, el nanoamperio 1 por 10 a la menos 9 y el picoamperio, que es 1 por 10 a la menos 12. La resistencia. Se denomina resistencia a la oposición que presenta el conductor al paso de la corriente eléctrica, es decir, la dificultad que encuentran los electrones para desplazarse. Su unidad de medida es el ohmio. Depende de la longitud y la temperatura del material. Se puede medir con un multímetro o un ohmímetro. Tenemos algunos múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos del kilo ohmio, que es 1 por 10 a las 3 ohmios, y el mega ohmio, que es 1 por 10 a las 6 ohmios. Los submúltiplos está el miliohmio, 1 por 10 a la menos 3. Los circuitos. Tenemos dos tipos de circuitos: el circuito en serie y el circuito en paralelo. El circuito en serie. Cada consumidor tiene su propia caída de tensión que aumenta con la resistencia. Las características de este circuito son: la intensidad es constante, el voltaje total se divide en la cantidad de resistencias que haya, y la resistencia es la suma de todas las resistencias. El circuito en paralelo. A su vez, cada consumidor es atravesado por una corriente independiente, menor cuanto mayor sea la resistencia. Características. El voltaje es constante, la intensidad total se divide en cada resistencia que haya, y la resistencia total sería la sumatoria sobre 1 de cada resistencia que tenemos. Y por último tenemos a la ley de Ohm. La ley de Ohm es la intensidad de corriente eléctrica obtenida en un circuito directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Aquí tenemos un círculo que nos muestra cómo son los despejes de la ley de Ohm. El voltaje es igual a intensidad por resistencia. Intensidad
es igual a voltaje sobre resistencia y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Con esto tenemos todo lo que es la electricidad. Muchas gracias.